Miércoles 17 de agosto del 2022, bienvenidos todos a Contacto Directo. Es un gusto estar con ustedes en este nuevo día. Nuestros invitados de hoy son Johanna Moreira, asambleísta de Izquierda Democrática, vocal del CAL, miembro de la Comisión de Justicia. Moreira ha planteado reformar el Código Orgánico de la Función Judicial, aspectos que van desde que solo jueces especializados traten los temas de garantías constitucionales o que las audiencias sean publicitadas. Esta propuesta trae aspectos que se podrían llamar positivos, pero también algunas incógnitas, y las vamos a revisar. También nos acompañará María Belén Arroyo, editora política de la revista Vistazo, una colaboración de Código Vidrio, revista Vistazo y la plataforma periodística Conecta para las Américas. Investigó lo que hubo detrás del otorgamiento de medidas alternativas en unos casos y en otros la liberación de sentenciados por temas relacionados al narcotráfico o al crimen organizado, una problemática que viene carcomiendo los cimientos del Poder Judicial. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El próximo sábado comienza la carrera electoral. El CNE convocará a elecciones y el lunes inicia la inscripción de candidaturas. Este domingo, 21 de agosto, el CNE da el pitazo inicial de la carrera electoral por alcaldías, prefecturas, concejalías, juntas parroquiales y consejeros de participación ciudadana. Convocará a elecciones seccionales de 2023. En realidad la convocatoria es el punto de inicio del proceso propiamente dicho. Y al día siguiente, es decir, el lunes 22, inicia la inscripción de candidaturas y corre hasta el 20 de septiembre. El Consejo debe revisar que no estén inmersos en inhabilidades. Como tener contratos públicos, tener deudas respecto a alimentación de menores, algún impedimento en relación a obligaciones de impuestos, pero de última instancia. El requisito previo que debían cumplir quienes querían candidatizarse era ser designados en primarias. Procesos de democracia interna que fueron llevados adelante delante de delegados del Consejo Nacional Electoral y en donde suscribieron las actas de aceptación de sus candidaturas. Así, Guayaquil tiene 13 precandidatos a alcalde. Quito, 12 postulantes designados por sus organizaciones políticas. Cuenca llega a 11 precandidatos a la alcaldía. El ciudadano está atrapado entre la imposibilidad de discernir entre 12 candidatos. El ciudadano puede generar un cierto voto reflexivo entre 2 o 3 opciones. Yo creo que ahí la indefensión y la impotencia del ciudadano es lo que va a primar. El politólogo Santiago Basabe también cuestiona el papel de las organizaciones políticas en esta situación. En la gran mayoría de los casos, el candidato se autoproclama candidato, luego busca una organización. Por eso es que hay candidatos que dicen ser de derecha y van con un partido de izquierda. Por eso hay candidatos que se dicen ser de izquierda y van con un partido de derecha, por supuesto. Por ahora, Consejo, candidatos y organizaciones políticas ponen todas sus energías en el 5 de febrero de 2023, día de la elección. Y bueno, ya hemos dicho que la justicia pasa por un mal momento. No es novedad que los usuarios del sistema no solo tienen que pasar penuria, sino que además desconfían, y con razón, de la acción efectiva de las decisiones de los operadores. Es necesario cambiar. Pero cuando se habla de ello, muchos prefieren ver hacia otro lado. Sin embargo, hay luces como el proyecto de ley orgánica para la especialización de la justicia que reforma el Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Quién lo propone? Johanna Moreira, asambleísta de Izquierda Democrática por la provincia del Oro, vocal del Consejo de Administración Legislativa, integrante además de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Buenos días, Johanna, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin. Gracias en Contacto Directo y un saludo especial también a todos los ecuatorianos y ecuatorianas que nos escuchan en este momento. Acciones de protección, habeas corpus, medidas cautelares bajo pedido, conmocionando a la sociedad, desinstitucionalizando al Estado. Todos lo ven, todos lo reprochan, pero nadie hace nada. Usted, sin embargo, plantea una propuesta, la de crear juzgados especializados en garantías jurisdiccionales. ¿Qué se ganaría con eso?
Así es, este proyecto lo hemos presentado meses anteriores y justamente desde una socialización con los abogados de libre ejercicio, con los servidores públicos, tanto de Fiscalía como de la Corte, y hemos podido coincidir en el que estos temas de garantías jurisdiccionales deben ser tratados por jueces especializados, que tengan experiencia, que tengan competencia total para poder conocerlos, porque quizás el pueblo ecuatoriano solamente conoce los casos polémicos, pero nosotros, quienes hemos estado en el libre ejercicio o incluso la ciudadanía, ha tenido que verse con estas medidas cautelares o la acción de protección que las ingresan fines de semana, fuera del horario laboral, en ciertos cantones, para poder tener determinadas resoluciones en favor de sus intereses personales y que carecen totalmente de derecho. ¿Qué ganamos con esta propuesta? Pues que podamos tener justicia especializada en nuestro país, que los jueces que hayan estudiado y que se hayan justamente forjado su carrera profesional en esas áreas sean quienes conozcan garantías jurisdiccionales. Si tenemos jueces que son de civil, de derecho penal, administrativo, lo propio es que en una materia tan importante en la que pones en la balanza derechos humanos de las personas, tengas estos jueces y que ya dejemos de tener estas acciones de protección, habeas corpus, medidas cautelares a la carta y muchas de ellas que persiguen fines políticos. Ahora, Johanna, esta aplicación del principio de especialidad, tal como está planteado en el proyecto, dejaría únicamente para casos excepcionales los juzgados multicompetentes. ¿Qué nos garantiza? Así es. ¿Pero qué nos garantiza que no sigan acudiendo, como ocurre hasta el día de hoy, abusando de esa excepcionalidad, abogados a lugares recónditos del país en busca del juez amigo que va a fallar a favor a la hora pues de plantear una acción de protección, un habeas corpus? Que todos los jueces que van a conocer garantías jurisdiccionales, incluso los multicompetentes en esos pequeños cantones, van a tener que pasar por un proceso de evaluación de jueces y juezas en las que el Consejo de la Judicatura puede realizar un análisis de las competencias, de la calidad que tenemos de jueces, y aquellos que no pasen por esa evaluación van a tener que ser separados de la institución. Por eso justamente hemos incorporado, luego de este proceso de socialización y de comparecencias, incluso de los más altos funcionarios de instituciones tanto como de la Corte Nacional de Justicia, de la Defensoría del Pueblo, de la Fiscalía General del Estado y de los presidentes de cortes provinciales, hemos justamente llegado a ese análisis que se necesita, una disposición transitoria que permita estas evaluaciones en las que determinemos la calidad de jueces que tengan y esperemos, eso sí, que podamos hacer un trabajo articulado tanto como el Consejo de la Judicatura como Asamblea Nacional para que este proceso de evaluación se dé siguiendo los mayores estándares y sobre todo tengamos jueces de calidad conociendo cada una de estas causas. Pero ¿se trata únicamente de desconocimiento? Sí, es verdad, hay jueces que ignoran lo más básico de la norma y también, por supuesto, lo más profundo, pero vamos a lo concreto. No hay persona medianamente informada en el país que no sepa que el señor Jorge Glass está detenido en Quito. Sin embargo, el último habeas corpus lo solicitaron en Portoviejo y cuando estaba detenido en La Tacunga lo pidieron en Manglar Alto. Y en los dos casos los jueces admitieron a trámite los pedidos y fallaron a favor de los solicitantes. Entonces, ¿es desconocimiento o es cinismo, pero sobre todo corrupción, que lamentablemente también viste togas aquí en el país? No solamente se trata de los jueces, sino también de la calidad de abogados, lamentablemente, no todos, pero sí aquellos que abusan del derecho y que usan aquellas quizás posibilidades para poder tener resoluciones a su favor, como justamente ha sido el caso que usted ha mencionado. Por eso, lo que necesitamos es que este proyecto pueda justamente ir cerrando esas puertas, poniendo candados para evitar que usen las garantías jurisdiccionales justamente con esta apertura que se tiene para ponerlos en aquellos cantones en donde ni siquiera es que existe uno o dos, sino que también están midiendo el tema de los sorteos, el tema de qué juez está de turno para que ese juez sea el que conozca, y eso justamente es lo que necesitamos evitar. Pero cuando tengamos solamente un grupo de jueces constitucionales conociendo justamente estas garantías a nivel nacional, tenemos una mayor posibilidad de poder fiscalizar y que también el Consejo de la Judicatura
tenga que hacer lo propio. Si tenemos jueces que ya estamos viendo que su actuación no está pegada a la ley, pues entonces una competencia del Consejo de la Judicatura, justamente el poder abrir un expediente, el poder analizar la conducta, incluso si ya se prueba su falta, pues entonces que pueda ser separado de la institución en donde está trabajando. Pero Johanna, si nosotros tenemos jueces constitucionales alrededor de todo el país, a veces es imposible poder determinar qué juez es el que está justamente cometiendo estos fallos. en el proyecto también se hace referencia al principio de publicidad de las audiencias, que hoy son unas públicas, otras reservadas a criterio del juez. ¿Qué es lo que se busca con esto? ¿Tener un proceso más transparente que puede estar a la vista de todos? Lamentablemente, hoy por hoy está a discreción del juez que puede hacer público o no cuando la ley es clarísima en esos aspectos. Obviamente hay audiencias que sí tienen que ser reservadas por los delitos en los que se trata, pero lo que buscamos es que la ciudadanía pueda estar informada en todo momento, incluso que los medios de comunicación puedan conocer lo que está sucediendo y así tener un mayor enfoque hacia lo que está ocurriendo en determinadas audiencias que son delicadas, que son sensibles y que la ciudadanía requiere ser parte de la misma. Así que esperamos también que con esta atención que la ciudadanía pueda tener y esta posibilidad de poder ser parte de la audiencia o de las audiencias durante todas sus partes procesales, podamos tener jueces y fiscales que sepan que la ciudadanía los está observando y que sus actos durante estas audiencias van a ser de conocimiento público. Y para tenerlo claro, Johanna, ¿a qué criterio responde la prohibición de que los medios de comunicación nunca puedan grabar alguna audiencia? Bueno, creo que más que todo es por el aspecto de que hay temas que son muy sensibles en el que los jueces también deberían responder a derecho y no a una presión mediática, pero aquí hay una gran, por lo menos mi opinión personal, cuando uno responde en derecho y responde lo justo, no debería uno quizás tener aquella presión mediática que le haga cambiar de decisión. Uno tiene que siempre tomar la decisión correcta y sobre todo cuando eres juez y tienes que resolver sobre temas de derechos. Pero en un momento, alguien que sea susceptible, Johanna, alguien que sea susceptible a presión mediática o a presión económica, que eso se ocurre y bastante aquí en el país, sencillamente no debería ser juez. Bueno, la presión económica, creo que ningún juez ni ningún servidor público debería ser sometido a esa presión. Eso ya es un claro ejemplo de corrupción, pero la presión mediática debemos medirla también y creo que aquí todos debemos ser responsables. Hay decisiones sumamente sensibles que quizás son impopulares, pero que en derecho hay que tomarlas. Entonces, ahí justamente es lo que viene esta decisión. Johanna, el proyecto dice que se prohíbe a los jueces dar trámite a informaciones sumarias o diligencias previas que atenten a la honra y a la dignidad de las personas o a su intimidad. ¿Cuál es el alcance de esto? Porque, por ejemplo, una denuncia de corrupción podría decirse que afecta a la honra y la dignidad del corrupto. Pero además, ¿quién determina qué es la honra, qué es la dignidad y su afectación si resulta ser algo tan subjetivo? Bueno, nosotros tenemos innumerables artículos, tenemos jurisprudencia, tenemos incluso ya sentencias por parte de la Corte, incluso en espacios fuera de nuestro país, y creo que los jueces como los abogados siempre debemos estar estudiando y debemos conocer estos derechos, los alcances que tienen los mismos y también obviamente sus limitantes hacia terceros. Pero es importante que este proyecto de ley pueda justamente ir viendo aquellos casos que están siendo puestos en conocimiento a partir o a través de las comparecencias que estamos recibiendo, y son estas observaciones que las estamos incluyendo en este proyecto de ley y que esperemos que la próxima semana ya esté en el Pleno para el primer debate. Pero Lenin, también aquí quiero hacer un llamado especial para todos aquellos abogados, para toda aquella persona interesada en este proyecto de ley que quiera contribuir a que la justicia en nuestro país pueda responder en derecho y ya no simplemente sea tomada como un negocio, como un negociado y no como un derecho fundamental de todos los ciudadanos a tener una justicia que sea independiente, que sea imparcial, que sea justa y que proteja los derechos de los ciudadanos. Que sea como tiene que ser. Este proyecto también propone que en todas las cortes provinciales tengan salas especializadas que se correspondan con las de la Corte Nacional de Justicia, con excepción para lo contencioso administrativo y contencioso tributario. ¿Qué ganan los ciudadanos, qué ganan los usuarios del sistema judicial con este cambio que se propone?
Los usuarios, Lenin, merecen justicia de calidad, merecen que tanto cuando ellos vayan a cualquier proceso dentro de una corte tengan jueces que hayan estudiado la materia que están resolviendo, que no tengamos nunca más jueces que incluso ingresaron por un concurso para ser juez de civil y por quizás la vacante que se abre es derecho penal y lo cambian a esa área sin que ese sea el área en el que él se haya formado. ¿Qué ganan los usuarios? Como cualquier ciudadano que va donde un médico, va a un médico en donde resuelva su problema. Por ejemplo, si su problema es el corazón, debe ir a un cardiólogo, no puede ir a un médico general, no puede ir a un médico que atienda otro tipo de enfermedad o que tenga otro tipo de especialidad. Y eso es lo que buscamos justamente en justicia. Si tenemos jueces especializados en distintas ramas del derecho, lo justo es que esos jueces que entraron en un concurso, que tienen su currículo para cierta área especializada, sean ellos los que puedan resolver esos casos y que los ciudadanos tengan justicia de calidad. Y por ello el proyecto propone una redistribución de jueces para que, a propósito de su especialización, pues sean redirigidos a aquellos juzgados que tratan la materia de su especialidad. Sin embargo, mover las frutas cuando muchas de ellas están podridas no soluciona realmente el problema, solamente lo maquillaría, Johanna. Bueno, y justamente viene un trabajo del Consejo de la Judicatura, Lenin, de que podamos hacer una evaluación integral y que podamos incluso entrar en un proceso de que los jueces o los fiscales, incluso también los defensores públicos, entren a procesos en los que se los analice, se los estudie, realicen estos procesos y poder ver cuáles de ellos sí deben todavía permanecer en esa función y quiénes deben ser separados, como sucedió en años anteriores. Creo que la última fue en el año 2014 y de ahí no hemos tenido estos procesos y es necesario que estos sean periódicos para saber qué funcionarios sí merecen, por ejemplo, subir de nivel incluso, o qué funcionarios ya necesitan una preparación adicional o aquellos ya no pueden permanecer en el sistema. Lo que se busca obviamente es que esos jueces que tengan la competencia, que tengan la capacidad de poder estar en la función y que tengan la oportunidad de impartir justicia, ellos permanezcan, pero ellos también vayan a las áreas que les corresponden. Hay muchos jueces que necesitan estar en ciertas salas, unidades, pero que lamentablemente no se encuentran ahí, porque en esos espacios quizás está una persona que es amiga o que es cercana de aquellos que realizan los movimientos y que por no ponerlos en un lugar lejano donde les corresponde, los ponen en esas áreas cercanas, Johanna, pero sin que tengan especialización. Ahora, usted dice, la próxima semana ya estaría listo el informe para primer debate. ¿Hay la apertura en la Asamblea para aprobar un proyecto de este tipo? Y se lo pregunto pensando en que esa misma Asamblea ha desacatado sentencias judiciales pensando que tienen la potestad de elegir qué obedecen y qué no. Quizás hace meses, Lenin, existían muchas diferencias acerca de esta propuesta. Hoy creo que es indispensable que la Asamblea Nacional pueda ponerse en los pies de la ciudadanía. Y no solamente veamos nuestros intereses personales, sino que también podamos ver cuántos ciudadanos están pasando por los mismos procesos, aquellos que no llegan a los medios de comunicación, pero que sí implican un retroceso en sus derechos. Un llamado público a que todas las bancadas se sumen más allá de los partidos políticos y que entiendan que ese problema es para solucionar justamente el déficit que tenemos de justicia en nuestro país. Johanna Moreira, asambleísta de Izquierda Democrática, cuarta vocal del CAL, proponente de este proyecto. Gracias por venir a Contacto Directo. Gracias a usted, Lenin, y un saludo especial a todos los ecuatorianos. Y luego de la pausa volvemos con María Belén Arroyo, editora política de la revista Vistazo, a propósito de la investigación de Narcosentencias Express, una radiografía que desentraña quienes mandan en algunas cortes. Ya regresamos. Un trabajo conjunto de Código Vidrio, Revista Vistazo y la plataforma periodística Conectas nos presenta una muestra apenas de la descomposición del sistema judicial ecuatoriano y de la penetración del narcotráfico en ella. María Belén Arroyo, editora política de Revista Vistazo, nos acompaña. Buenos días, María Belén, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, y por su intermedio, gracias por la invitación y un saludo a quienes nos escuchan. La investigación conjunta en esta ocasión, ¿qué es lo que saca a la luz? Justamente lo que saca a la luz a través de la exposición de 4 casos que nosotros periodísticamente los llamamos expedientes, es la actuación de 9 jueces que en su momento estaban fungiendo de jueces de garantías penitenciarias y que estaban tenían facultades para otorgar beneficios a personas privadas de la libertad. Nos centramos en identificar las actuaciones de estas personas respecto a sentenciados por narcotráfico y encontramos la concesión de beneficios, privilegios
privilegios y otro tipo de situaciones que en última instancia implicaron la excarcelación de estas personas privadas de la libertad, aun cuando hubieran tenido sentencias en firme, lo cual nos hace pensar en la existencia de un mecanismo legal que usó ardides de la justicia para lograr una suerte de narcoimpunidad en última instancia. María Belén, vamos puntualizando. ¿Cómo es que un ciudadano serbio es detenido en una investigación por narcotráfico? Lo sentencian en el 2014 a 17 años de prisión, pero resulta que ya está libre. ¿Con qué argumentos se le dio la sustitución de la prisión preventiva? Perdón, de la prisión en firme. Justamente, Lenin, este es el punto crucial. Esta persona de la que estamos hablando, este ciudadano serbio, tenía una sentencia en firme y si se cumplía debía salir de la prisión en el año 2031. ¿Cuál es el hecho? Que en el año 2018 esta persona de origen serbio presenta un recurso ante una persona que en ese momento ejercía las funciones de juez de garantías penitenciarias y le concede, basado en un principio que los abogados lo conocen muy bien, que se llama favorabilidad. En última instancia, este aplica cuando una persona se acoge a una ley posterior a su sentencia que establece penas más cortas. Para ser muy breve y sintética, en este caso se aplicó una ley ya derogada, que es la legislación previa a la existencia de Código Orgánico Integral Penal que está vigente desde el 2014. ¿Y las autoridades estatales, los representantes del Estado, las autoridades penitenciarias, se opusieron en algún momento a estas acciones judiciales o se puede hablar de una coordinación? Esto es lo increíble, Lenin, gracias por destacarlo. Cuando se producen estas audiencias, están presentes representantes del Ministerio de Justicia en el pasado y hoy del sistema penitenciario, porque precisamente ellos, en representación del Estado, pudieran presentar un argumento en contra si se dan cuenta que el juez está actuando de una manera en conflicto con la ley. Aquello no ocurrió. Y para citar el caso del ciudadano serbio, se le extendió la excarcelación, se le rebajó la pena a pesar de tener una sentencia en firme. Entrevistamos al juez que en su momento dictó esta medida. Él da toda su argumentación jurídica y destaco, esta persona estuvo privada de la libertad en la penitenciaría de Guayaquil, pero es el único de los 9 jueces que investigamos que realmente pagó, digamos, con su libertad la decisión que tomó. María Belén. El resto de los casos... Sí, María Belén, quería tratar otro de los casos polémicos, como lo fue la liberación de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, ex líder de los Choneros. Allí también hubo irregularidades por parte del juez que conoció la causa. En uno de los expedientes que presentamos, que se llama justamente el expediente Rasquiña, mostramos cómo se dio la decisión judicial. El juez que la tomó, el ex juez que la tomó, fue destituido. Él argumenta cómo actuó y justamente el conflicto que se dio por la vigencia del Código Integral Penal desde el año 2014 y la legislación previa. Él argumenta, sin embargo, en última instancia esta persona fue destituida, se le retiró su visa norteamericana y hoy está en espera de llamamiento a juicio. Este caso nos permite entender la complejidad del círculo del crimen organizado y la violencia que vivimos ahora, porque para quienes nos están escuchando se enteren, Rasquiña, que fue líder de los Choneros, brazo armado del cartel mexicano de Sinaloa, fue acribillado cuando ya estaba en libertad en diciembre del 2020 y tras su muerte se desata esta pugna entre grupos de crimen organizado buscando el predominio y la hegemonía en lo que es el mercado ilegal de la droga. Este es un caso emblemático y por eso, digamos, nos hemos esforzado en mostrar todas sus complejidades. Para resumirte, Lenin, en este caso hay 3 personas fallecidas y 2 por violencia. Ahora, estas personas fallecidas, algunos son abogados, ¿no? Aparte del propio Rasquiña. Ahora, otro de los temas, María Belén, que llama mucho la atención, otro de los expedientes, en donde se señala que 4 jueces estuvieron involucrados en un proceso que se siguió por extorsión a presos de la cárcel El Rodeo en Manabí. Se cobraba por darles la libertad bajo distintas modalidades. Hasta ese punto hemos llegado.
Nos sorprendía mucho en la investigación periodística, Lenin, con Arturo Torres, mi colega y con quien trabajamos en este proyecto, haber detectado que efectivamente había la existencia de una organización, y le doy ese nombre, en la que se sospechaba 4 jueces que operaban en Manabí estaban integrados en este esquema de cobros para viabilizar excarcelaciones y otro tipo de beneficios, más allá de que las personas privadas de la libertad cumplieran o no los requisitos. Y sin embargo, al mismo tiempo había personas que ya estaban cumpliendo los requisitos, pero si no realizaban los pagos, no eran excarcelados. Esta es una investigación que la justicia la efectúa desde el año 2019 y detecta que la estructura más o menos había actuado en 4 años liberando a 90 personas sentenciadas por delitos muy graves, entre ellos narcotráfico. ¿Y qué es lo que se detecta? Que posiblemente actuaron 4 jueces manabitas, 2 de ellos con indicios muy claros, con evidencias en chats de que se menciona el nombre, el apellido de los jueces, y sin embargo, en última instancia, solo un juez fue sentenciado. El otro juez que no fue acusado por el fiscal de ese momento, el fiscal de Pichincha, por el fuero de los jueces, conoció el caso, es aquel cuyo nombre escuchamos en días pasados porque expidió este recurso a favor del ex vicepresidente Jorge Glass. Y me estoy refiriendo al juez Bani Molina. Ahora, estas acciones, María Belén, se dan porque los jueces son amenazados y por precautelar su vida terminan cediendo a las pretensiones de peligrosos criminales, o estas sentencias se dan porque los compran. Es una pregunta muy importante porque la respuesta es sumamente compleja. Puede ser una sumatoria de factores que justifican o que explican justamente el avance de este fenómeno de narcoimpunidad. Uno de los académicos que entrevistamos en el proyecto lo explica de esta manera. El crimen organizado busca cooptar la justicia, tener control de la justicia y del sistema penitenciario, y uno de los mecanismos que usa es el miedo, la amenaza, pero también hay funcionarios del sistema y abogados que le son funcionales al sistema por conveniencia, por compromiso, porque recibieron pagos. A veces no es solo una explicación, es un fenómeno tan complejo que me parece que como sociedad debemos analizarlo. Debemos generar espacios para entender y procesar qué es lo que está pasando. Una de las dudas que nos acechó es, este no es un tema de abogados. Si mañana un sentenciado por narcotráfico está en las calles operando y tenemos evidencia de que así ha ocurrido, es un tema que le concierne a toda la sociedad, porque eso explica el avance del crimen organizado y los alcances que está teniendo con los hechos de violencia que estamos viendo en las calles. Este mecanismo de irregularidades que se cometen de manera reiterada, ¿es un asunto que involucra únicamente al ámbito judicial o también está metida allí la política, María Belén? Es una excelente pregunta. Para abrir un signo de interrogación, yo sí me pregunto, ¿qué hace una persona de 24 años que acaba de salir de una universidad manabita? No cuestiono para nada su trayectoria de estudiante, pero ¿qué hace despachando como juez una persona con 0 experiencia, más que su trayectoria de estudiante universitario? Estoy citando el caso no de uno, sino de varios de los jueces que analizamos en este proyecto. El primer detalle es, ¿entraron por afinidad a algún proyecto político? ¿Entraron porque tenían padrinazgo en alguna de las instancias de toma de decisiones de reclutamiento de jueces? Y ahí es que tú ves este esquema de posible pago de favores cuando posteriormente estos funcionarios despachan a favor de personas que tienen alto perfil político. Pueden acceder todos a esta investigación periodística a través de los portales Código Vidrio, Revista Vistazo y la página web de Conectas. María Belén Arroyo, editora política de Revista Vistazo, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenin, por la invitación. Una pausa y volvemos. Y así terminamos este espacio de entrevistas que usted puede volver a revisar a través de nuestros canales digitales en YouTube, también en Spotify. Las noticias de la comunidad a continuación. Que tengan todos un buen día.